Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy. En el marco de los 50 años de la izquierda cristiana hemos invitado a acompañarnos en una reflexión a don Atilio Borón. Don Atilio Borón es sociólogo, es politólogo, es catedrático y escritor argentino. Él se ha caracterizado por sus luchas antiimperialistas y por su compromiso por la construcción del socialismo en América Latina. Ha escrito decenas de libros y cientos de papeles o artículos académicos, paper, como les gusta decir a los académicos, y nos acompaña esta tarde. Le damos la bienvenida a don Atilio, muchas gracias por estar con nosotros, estamos muy contentos de su presencia hoy acá. En nombre de la Izquierda Cristiana, un gran abrazo para usted. Bueno, buenas tardes, Fernando, amigas, amigos. La verdad, un placer muy grande participar en esta celebración de la izquierda cristiana. La verdad, yo tuve la suerte de estar en Chile en esos años cuando nació la izquierda cristiana, así que me recuerdo a toda aquella época con mucha emoción. De manera que, bueno, quería felicitarlos por esta larga trayectoria y seguramente por el papel que a futuro van a seguir desempeñando en Chile. El objetivo de mi conversación de hoy es plantear un panorama, ¿verdad? Abuelo de pájaro, de las grandes transformaciones que están conmoviendo al sistema internacional y que plantean para América Latina enormes desafíos, ¿verdad? Por supuesto también oportunidades, no solamente problemas, también algunas posibilidades que se abren y que antes eran posibilidades que estaban de alguna manera clausuradas o inéditas. ¿A qué me refiero? Que cuando uno hace una revisión panorámica, ¿verdad?, de lo acontecido en el sistema internacional, observa que hay algunas fechas que son absolutamente claves, decisivas. Son los grandes hitos, ¿verdad?, que marcan las diferentes instancias, las fases o secuencias en el proceso de la evolución del sistema internacional. A riesgo de simplificar de manera muy gruesa esta etapa, yo diría que la primera etapa está marcada por dos tremendos acontecimientos que fueron los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto de 1945, que fueron el preludio a la inmediata rendición incondicional de Japón, ¿verdad?, y que de alguna manera fueron el trabajo de parto del orden bipolar, del llamado sistema internacional bipolar, que se institucionaliza al terminar la Segunda Guerra Mundial con la presencia de dos bloques, ¿verdad?, el bloque occidental liderado por Estados Unidos, con sus aliados atlánticos, ¿verdad?, los países europeos, con sus aliados en el sudeste asiático, fundamentalmente Japón, un Japón completamente derrotado, como la Alemania nazi, como la Italia fascista, y por otro lado la Unión Soviética y el conjunto de las así llamadas democracias populares, que en realidad era un cinturón protector para evitar futuras invasiones, como la que había, la cruenta invasión sufrida por la Unión Soviética a manos del ejército nazi y que cobró más de 20 millones de víctimas, ¿verdad? Bueno, ese sistema, ese orden bipolar, algunos autores en Estados Unidos le llaman el orden internacional liberal, así le llaman, por ejemplo, Kissinger o Brzezinski o Joe Nye, cualquiera, Krauthammer, cualquiera de los autores más importantes en Estados Unidos, hablan de ese orden internacional liberal, perdura con este equilibrio inestable, un equilibrio de terror, como se llegó a decir en un momento, debido a que eran dos potencias atómicas. No lo era la Unión Soviética a la salida de la Segunda Guerra Mundial, pero rápidamente la Unión Soviética pudo fabricar su propio arsenal atómico, lo cual tomó por sorpresa a Estados Unidos, que no pensaban
que ese país devastado podía tener todavía resto como para producir un sofisticado arsenal atómico. No solamente eso, de repente la Unión Soviética toma la delantera en la carrera espacial, lanza el primer satélite artificial, luego el satélite con un ser vivo, la famosa perrita laica, luego con un hombre, Yuri Gagarin, ¿verdad? Esto provocó un shock brutal en Estados Unidos. Bueno, todos esos son hitos de ese periodo, pero ese periodo termina, yo diría que abruptamente, cuando se produce el derrumbe y la desintegración de la Unión Soviética. Diciembre del 91, enero de 1992. ¿Verdad? Ya había habido un preludio a todo esto, que fue en noviembre 9, la caída del año 1989, la caída del muro de Berlín. ¿Verdad? Eso de alguna manera fue la trizadura en el gran dique, y el dique se vino abajo, se desplomó por completo ya en enero de 1992, desaparece, ¿verdad? Desaparece sin que se dispare un solo tiro la Unión Soviética. Un acontecimiento realmente de una importancia enorme. Y ahí aparece, emerge lo que fue una segunda etapa que se pensó, por lo menos los académicos americanos pensaron que iría a durar durante un siglo. Tanto es así que crearon de inmediato, esto fue el gobierno de Bush padre, creó la fundación del nuevo siglo americano, que hizo converger una serie de analistas estudiosos, sobre todo norteamericanos, pero también algunos europeos, ¿verdad?, que participaron ahí, que planteaban de que, bueno, el nuevo siglo, el siglo XXI, que se iniciaba bajo estos muy promisorios auspicios, sería el siglo de los Estados Unidos, ¿verdad? Esta era la creencia muy fuertemente arraigada, el siglo americano, el nuevo siglo americano, en cuyo marco hay que incluir lo que fue el proyecto del ALCA, el proyecto que dentro de esta concepción del nuevo siglo americano era el proyecto más importante que tenía Estados Unidos para nosotros. Bien, se pensó que esa iniciativa, que esa reestructuración del orden mundial duraría todo un siglo. En realidad apenas si duró 10 años. Ese mundo unipolar, como lo llamaban, ¿no es cierto?, el unipolarismo norteamericano, partía de la base de una definición muy elemental, muy rústica del sistema internacional. Partía de la creencia que Rusia, que durante 2 siglos y medio había sido un protagonista de primer orden en la escena política internacional, porque se derrumbó el modelo soviético, ya dejaría de ser un país con una gravitación internacional de primer orden, ignorando el hecho de que Rusia es un país que tiene un territorio inmenso, ¿verdad? A veces la gente no, para graficar un poco la idea, Rusia es casi tan grande como todo Sudamérica. Habría que quitar unos poquitos kilómetros cuadrados, 3.000-4.000 kilómetros cuadrados, no me recuerdo muy bien la cifra, y toda esa Sudamérica es Rusia, ¿verdad? Y Rusia es un emporio energético, un emporio acuífero, digamos, y además un país que tiene una tecnología muy avanzada, que viene de muy lejos, viene de la época previa inclusive a la Unión Soviética. Si hoy en día, por ejemplo, hay una vacuna Sputnik, que es muy efectiva, a pesar de que en la guerra geopolítica ha sido absolutamente estigmatizada, bueno, esta vacuna se desarrolla, ¿verdad?, en un instituto de biología de muy alto nivel en Rusia, fundado en la época de los zares, el Instituto Gamaleya. O sea, Rusia no era un país que porque se cayó la Unión Soviética desaparecía del concierto mundial. Bueno, y evidentemente desapareció, se eclipsó. Yo siempre digo, los académicos americanos, los militares, los estrategos americanos confundieron el eclipse con la desaparición del planeta. Es decir, el Sol no desapareció, se eclipsó, no lo vemos, pero estaba ahí, de repente apareció. ¿Cuándo apareció? A principios de siglo, cuando Putin toma las riendas de Rusia. Entonces, ese proceso del predominio indiscutido de Estados Unidos, del unipolarismo norteamericano, se viene abajo a comienzos de este siglo. Y hay un hecho emblemático que lo grafica muy bien, el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, ¿verdad?, que demuestra la
ficción, la falacia de la invulnerabilidad de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que se creían invulnerables, que decían con orgullo que en su territorio continental, no así en Hawái, porque ahí había estado lo de Pearl Harbor, pero que en su territorio continental el último disparo que había sido hecho por una fuerza enemiga había ocurrido en 1812. De repente, 2 siglos más tarde, se les vienen abajo las 2 torres, en realidad se vienen abajo las 3 torres, porque parte de la inmensa mentira que ha cubierto la verdad sobre las Torres Gemelas está la famosa Torre 7, que se cayó a las 5 de la tarde sin que hubiera un avionazo ni nada y que se desplomó, ¿verdad? Siguiendo puntualmente las especificaciones de la ley de la gravedad. Y que evidentemente nunca se ha hablado de eso, ni siquiera en el informe oficial, que yo he leído, un informe casi de 500 páginas sobre los acontecimientos del 11 de septiembre, se menciona, sino al pasar en 3 o 4 oportunidades la caída de la Torre 7, que era una torre que albergaba, ¿no es cierto?, oficinas del Servicio Secreto de la Presidencia de Estados Unidos, algunas oficinas de la CIA, algunas oficinas del IRS, o sea, el Servicio de Impuestos Internos, que también se vino abajo. Bueno, pero no vamos a detenernos en este detalle. Lo cierto es que el 11 de septiembre, el 11S, marca el inicio de otra época. ¿Qué época? ¿Cómo la llamaron los especialistas, los estudiosos a esta etapa que se inaugura en ese momento? La transición geopolítica global. ¿Caracterizada por qué? Caracterizada por la proliferación de actores, que se incorporan, ¿verdad?, al juego internacional con diferente poderío, pero que ya comienzan a tener una presencia que no puede ser ignorada. O sea, ahí aparecen los BRICS, por ejemplo, como constelación de países que se juntan para hacer una especie de banco de inversión, ¿verdad? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. China comienza a aparecer como una potencia económica cada vez más importante en el terreno internacional. A medida que avanzan los años, Rusia se reafirma como un país crecientemente importante, primero en el ámbito europeo, luego en el ámbito del Medio Oriente, y aparece, digamos, también por ahí la India como un país con un desarrollo tecnológico y económico muy importante, a pesar de las desigualdades en el nivel de desarrollo, ¿verdad?, social de la India, y entonces se cristaliza la imagen de un mundo policéntrico multipolar en donde, pero la hegemonía estaba en manos de Estados Unidos. Pero ya no era como antes, ¿verdad? Ya no era como antes, en donde la presencia de la Unión Soviética disciplinaba de manera fulminante a europeos y japoneses, ¿verdad?, detrás del liderazgo americano. Ahora Estados Unidos, ¿verdad?, pasado el momento unipolar, el momento de gloria, de brillo, seguía siendo la potencia hegemónica, pero ya tenía que abrir un cierto margen de negociación porque no podía ignorar las presiones de China, los intereses de Rusia, los intereses de los BRICS, la aparición de grandes conglomerados de poder extraestatal, ¿verdad? El crimen organizado, por ejemplo, el tema del narcotráfico, el terrorismo, el fundamentalismo islámico, o sea, nuevos actores que emergen para darle una enorme complejidad al sistema internacional. Y ahí Estados Unidos se encuentra en problemas. La respuesta que Estados Unidos da a los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono fue una respuesta que no colaboró para resolver en términos positivos los nuevos desafíos del sistema internacional. La respuesta de Estados Unidos fue una escalada brutal del gasto militar, una militarización de la política exterior, ¿verdad?, en donde, según la propia Madeleine Albright dijo más de una ocasión, y también lo repitió Hillary Clinton y después John Kerry, la política exterior de Estados Unidos la fija el Pentágono. Y la función del Departamento de Estado es convencer a nuestros amigos y disuadir a nuestros adversarios de que esa es la política que Estados Unidos va a hacer. O sea, ya no era más el Departamento de Estado el que se apoyaba en el músculo militar, sino que es el músculo militar el que manda y el Departamento de Estado el que acompaña, el que vende la política de Estados Unidos.
¿verdad? Y eso lo lleva a Estados Unidos a inmiscuirse en guerras y sobre todo meterse en el pantano interminable y fatal de Afganistán, que después de 20 años, ¿no es cierto? Después de 20 años, termina Estados Unidos huyendo de Afganistán y dejando ese país en manos de los sectores más recalcitrantemente reaccionarios, ¿eh? Descendientes de aquellos talibanes que Estados Unidos había entrenado para enfrentar la ocupación soviética de Afganistán, ¿verdad? Y que reaparecen ahora y que lo estamos viendo en las noticias de estos últimos días con algunos de aquellos gestos y algunas de aquellas políticas que tanto repudio generan, por ejemplo, impedir que las niñas vayan a la escuela secundaria. El papel de las niñas apenas es ir a la escuela primaria, aprender a sumar y a restar, algunas cuestiones muy elementales de lengua y de historia y punto y nada más. Y es uno de los temas que se está debatiendo hoy. Pero bien, la retirada de Afganistán, sobre todo la forma como se produjo la retirada, habla de una derrota en todos los frentes. Yo no quiero entretenerme porque quiero hacer de esto un punto de diálogo, ¿verdad? Pero basta mirar las primeras planas del Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, el día 16 de agosto, o sea, el día después del 15, que es cuando cuando cae Kabul y se empiezan a retirar desordenadamente las tropas de los Estados Unidos, hablan claramente del fin de una época. E inclusive autores, ¿verdad? Como Carl Haas, creo, no me acuerdo exacto, discúlpenme el nombre en este momento, pero es quien dirige el Council of Foreign Relations, publica un largo artículo antes de la caída de Kabul, pero después del ataque de aquellas hordas de derechistas al Congreso de los Estados Unidos, diciendo Estados Unidos ha profundizado su crisis y su declinación. Dice, ya no estamos en condiciones de imponer nuestras reglas al mundo porque Estados Unidos se ha debilitado menos por causa del crecimiento de sus adversarios, dice Haas, y más producto de sus propios errores, entre ellos meterse en una guerra como la de Afganistán, meterse durante 20 años y al mismo tiempo condonar, ¿verdad?, desde la presidencia de la República, hablando de Donald Trump, que en este país se pueda entrar al Congreso y producir las devastaciones y los destrozos y los desmanes producidos por aquellas hordas que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de este año. Entonces, hay una clara noción de que ya Estados Unidos no puede dictar las reglas del juego de un sistema que está en transición. ¿Por qué está en transición? Bueno, porque los pesos relativos de los principales actores han cambiado. Hoy China es la principal economía del mundo. No tanto porque tiene un producto bruto equivalente al de Estados Unidos, según cómo se la mida, un poquito menor o un poquito mayor. Si se lo mide por el criterio de la paridad de poder adquisitivo, es un poco más grande. Si se lo mide por el criterio del ingreso medido en dólares, es un poquito más chica. Pero no cabe duda de que China es la locomotora de la economía mundial. Y esto evidentemente tiene consecuencias, tiene ramificaciones políticas, sin la menor duda, ¿verdad? Y por eso me parece que hay que tener en cuenta esa realidad. Hay que readecuarse ante esos desafíos. Y Rusia, ¿verdad? Bueno, Rusia resurgió con mucha fuerza y reaccionó de manera muy enérgica ante el acoso de los Estados Unidos. Acoso que hay que decir fue cuestionado por algunos de los más lúcidos analistas norteamericanos. No digamos ya Noam Chomsky, ¿verdad?, que ha venido diciendo esto hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero qué sé yo, John Mearsheimer, por ejemplo, profesor de la Universidad de Chicago, escribió varias notas hablando de que si a Estados Unidos le hicieran lo que Estados Unidos y la OTAN le hicieron a Rusia, no hubiera reaccionado con tanta serenidad como reaccionó Putin ante la agresión que la OTAN estaba haciendo en contra de las mismas fronteras de Rusia y sobre todo en Ucrania, que es una pieza fundamental, ¿verdad?, en todo este entramado geopolítico de Europa Oriental. Ucrania, no nos olvidemos,
Es un país que tiene una relación muy, muy especial con Rusia. De hecho, una parte importante de Ucrania es ruso parlante y además se identifica más con Rusia que con Ucrania. La Iglesia ortodoxa rusa tiene su, como decir, su Vaticano en Kiev. No lo tiene ni en Moscú ni en ninguna ciudad rusa, sino en Kiev. Y hay una relación histórica que tiene siglos, ¿verdad? Bueno, y que con el golpe que se instrumentó en contra de Yanukovych en la época de Obama, se instaló ahí un gobierno títere profundamente antirruso, dando lugar a eso que Putin llamó la rusofobia. Bueno, y Rusia reaccionó con energía, de una manera tal que se volvió a apoderar de la península de Crimea, que es fundamental. ¿Quién hubiera pensado hace 15 años, 20 años, que Rusia podía pegar un manotazo y quedarse con la península de Crimea? Claro, y es una península estratégica porque ahí es donde está la base de la flota de mar para salir luego al Mediterráneo que tienen los rusos y que de alguna manera se habían quedado con el producto, como producto del derrumbe de la Unión Soviética sin esa válvula de escape, sin esa ruta de salida. Entonces, y Putin lo hizo y a pesar de hacerlo, sí hubo sanciones económicas, campañas diplomáticas, pero nadie, ¿verdad?, lanzó una operación militar en contra de Rusia. Entre otras cosas, ¿por qué? Bueno, porque la tecnología militar rusa es tan avanzada y en algunos terrenos es más avanzada que la de Estados Unidos. Entonces, todo esto ha dado lugar a un movimiento de las placas tectónicas del sistema internacional. Y hoy en día ese sistema internacional se conforma, ¿verdad?, o se puede resumir o sintetizar en la imagen gráfica de una mesa de 3 lados. Ya no es la vieja imagen con la cual yo he estudiado y que yo he enseñado durante muchos años, una larga mesa en donde en una cabecera estaba Estados Unidos sentado estableciendo las reglas, inclusive estableciendo las reglas a las cuales tenía que adaptarse la Unión Soviética en su momento, y China, etcétera, ¿verdad? Las reglas del orden mundial, de ese orden internacional liberal, que de alguna manera el presidente Biden, en una nota que escribió antes de la elección presidencial del año pasado, dice que si él es electo, si fuese electo, él haría una convocatoria a los principales líderes del mundo a sentarse en esa larga mesa y desde la cabecera Estados Unidos establecería cuáles son las reglas del juego de ahora en adelante. El diagnóstico es profundamente equivocado porque esa mesa ya no está más. El personal de maestranza se llevó a la mesa y en su lugar puso una mesa de 3 lados. En un lado está sentado Putin, en el otro está sentado Xi Jinping y en el otro está sentado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esta es la realidad. ¿Y por qué eso? ¿Por el peso económico de China? Bueno, en parte, pero el peso económico de China es más que nada resultado de que China, como dijo el expresidente Jimmy Carter, le ha sacado ventaja en algunos terrenos claves a los Estados Unidos, en materia de inteligencia artificial, en materia de tecnología informática, en materia, ¿no es cierto?, de telecomunicaciones. Y esa es la razón por la cual China es competitiva, más allá del tamaño de su economía, la fórmula especial que tiene ese socialismo de mercado o ese socialismo con rasgos eminentemente chinos. Hay muchas maneras de determinar eso, pero lo cierto es que China en algunas áreas clave está a la cabeza de los Estados Unidos, en registros de alta tecnología. Pues verdad que prácticamente China no figuraba hasta hace 10 años, hoy en día tiene muchas más patentes que los Estados Unidos. Hay informes oficiales, después podemos ver eventualmente alguna lámina. China gradúa por lo menos 6 o 7 veces más ingenieros en computación por año que Estados Unidos. Esto es un dato objetivo duro en el mundo de alta tecnología de hoy. Esto es un dato de una importancia extraordinaria, ¿verdad? Entonces, lo que hay hoy es una nueva tríada que está en la cúspide del sistema internacional y que abre las posibilidades, ¿verdad?, para que los países de la periferia puedan establecer vinculaciones con cualquiera de estos 3 actores y en función de un cálculo de, bueno, ventajas prácticas, interés nacional, etc.
ya no es Estados Unidos la única referencia que tiene un país como Chile, o un país como Argentina, o como Colombia, no digamos Cuba, Venezuela. Y ahora hay una posibilidad de hacer un juego mucho más amplio. Y Estados Unidos está tratando en ese nuevo contexto muy desfavorable para ellos, porque uno podría decir, bueno, pero antes también había una tríada, ¿eh? Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Sí, claro, pero una tríada en donde había acuerdos fundamentales, había un consenso básico fundamental. Acá no lo hay. Es decir, China es completamente ajena a la tradición cultural de Occidente. Lo que para nosotros son parámetros fundamentales de nuestra propia identidad histórica, ¿verdad? La Ilustración, el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Revolución Francesa, son cuestiones muy lejanas y de escasa gravitación en el imaginario popular chino y en la cabeza de la dirigencia china. En Rusia un poco menos, pero Rusia de verdad, como lo dijo muy bien en términos muy poéticos, Octavio Paz, hace muchos años, en un libro realmente impresionante que él escribió, se llama El Logro Filantrópico, que tiene tesis con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero bueno, Paz es un gran escritor, un maestro de nuestra lengua, pero él decía que era un error decir que Rusia estaba atrasada en relación a Occidente. Es decir, Rusia es arcaica, no es un atraso. Rusia es otra cosa. Rusia es una mezcla inestable de las tradiciones del despotismo oriental asiático, ¿verdad? Que desconocen toda aquella cosa que vino en Occidente con la Reforma Protestante, el Renacimiento y toda la Revolución Francesa, y la mezcla de algo, un componente europeo. Y para colmo, Rusia y China han establecido una alianza muy sólida. Entonces Estados Unidos se ve muy amenazado ahora, ¿verdad? Y lo que ha hecho ha sido apelar a políticas de confrontación, de sanciones económicas, sanciones diplomáticas, aislamiento, campañas de desestabilización en contra de los gobiernos de China, provocaciones, ¿verdad? Pero todo eso evidentemente crea un escenario muy, pero muy preocupante para el futuro de la humanidad. Esto lo dice Noam Chomsky en uno de sus trabajos más recientes, ¿verdad? En donde él habla de la posibilidad de que podamos tener una guerra, se produzca una guerra termonuclear simplemente por accidente, porque hoy en día, ¿verdad? Los misiles intercontinentales tienen tal velocidad, son misiles hipersónicos, van mucho más allá que la velocidad del sonido, que le dan muy poco tiempo de respuesta, ¿verdad? A los países que están viendo venir, no sé, una andanada de misiles. Y entonces Michael Clear, que es un estudioso americano realmente muy lúcido, ha dicho que desgraciadamente en las condiciones tecnológicas de la guerra moderna, hoy quienes van a decidir si un ataque se repele con armas atómicas o no, no son los estados mayores de Rusia, de China, de Estados Unidos, van a ser estos aparatos, los computadores que tenemos acá enfrente a nuestros ojos nosotros ahora. ¿Por qué? Y dice Clear, porque el tiempo desde que se detecta la llegada de un enjambre de misiles aproximándose a las costas de California o aproximándose a San Petersburgo o a Beijing o a Shanghai, hasta que hay una reacción, no son más de 2 o 3 minutos. O sea, ni se pueden reunir los generales del alto mando. No se pueden ni siquiera reunir, no llegan. Y quien decide si eso es un ataque atómico o no, y lo que vuelva a ser la respuesta, van a ser estos equipos. Y estos equipos pueden fallar. Se nos vino abajo el WhatsApp, ¿verdad? Hace menos de un mes, y ha habido cuántas de estas caídas. Y entonces Chomsky, con esto termino, plantea la necesidad de reducir ese riesgo, y la necesidad pasa simplemente por el desarme nuclear. No hay de otra manera. Mientras haya tal cantidad de armas nucleares, ¿verdad?, dando vuelta por el mundo, fundamentalmente en manos de Estados Unidos y de Rusia, estamos en una zona de gran peligro. Bueno, y para los países de América Latina, termino aquí, bueno, hay posibilidad de establecer
relaciones comerciales, diplomáticas, políticas, etcétera, que nos dan márgenes de maniobra superiores a los que teníamos en el apogeo de la hegemonía americana. Y quiero aclarar de que esto no significa de ninguna manera, porque lo he visto escrito en algunas partes, de que la hegemonía norteamericana vaya a ser reemplazada en el futuro inmediato por la hegemonía china o rusa. No hay la menor posibilidad de que tal cosa ocurre. Esto yo lo he venido diciendo hace mucho tiempo, hay escritos míos ya de finales del siglo pasado planteando esto. Yo creo que lo que estamos es asistiendo al fin de la era hegemónica en el sistema internacional. Es un sistema post-hegemónico, ¿verdad? Un sistema de condominio, ¿verdad? En donde ningún país tiene ahora la capacidad de imponer su voluntad como lo hizo durante tanto tiempo Estados Unidos, sobre todo en América Latina y el Caribe. Bueno, termino acá, Fernando, para dar lugar a que las compañeras, los compañeros que están escuchando puedan evacuar sus dudas o plantear. Muchas gracias, don Atilio. Vamos a invitar a que a través del chat puedan generarnos preguntas. Lo mismo vamos a revisar el Facebook Live para efectos de generar preguntas. Don Héctor Soto Bustos está pidiendo la palabra. Héctor, te activo tu audio para que formules tu pregunta. Gracias, buenas tardes, don Atilio. Buenas tardes. Un gusto escucharlos por acá. Le quiero hacer una pregunta bien específica que tiene que ver con China. ¿Qué relevancia le asigna a usted al abordaje económico de China en América Latina, en América del Sur específicamente, y en África, en inversiones en la minería, telecomunicaciones, obras públicas, por ejemplo, carreteras, embalses, y en energía? Bueno, etcétera, en varias inversiones que ha hecho el abordaje China. Gracias, Héctor. Mira, mucha relevancia. Yo decía que no es tanto que la economía china sea muy grande, ¿verdad? Que sí lo es, y esto es muy importante. Lo más importante es que la economía china hoy es la primera socia comercial o financiera de 144 países. Este es el tema. Este es el tema que preocupa a Estados Unidos. Porque el tamaño de la economía china sí tiene su gravitación enorme, pero lo que pasa es que China ha tenido una política muy agresiva, en el sentido agresividad comercial. Tiene recursos, tiene capacidad de ahorro, ¿verdad? China es uno de los países que tiene mayor cantidad de reservas de los dólares norteamericanos, ¿verdad? Lo cual es una ventaja y una desventaja, pero como sea, habla de un país con una enorme capacidad de ahorro. Tiene un nivel de endeudamiento muy bajo, China. Estados Unidos tiene un endeudamiento público superior al Producto Bruto de los Estados Unidos. Y China tiene una concepción muy refinada del comercio internacional. Yo siempre digo, no nos olvidemos que los chinos fueron los que inventaron el comercio internacional. No fue Estados Unidos, ni fue España, ni Portugal, que a veces se dice. No, los chinos habían inventado el comercio internacional ya 500 años antes del descubrimiento de América, ¿verdad? Y saben cómo negociar y son negociadores muy duros, pero no caen en la trampa de pretender ganar solo ellos, ¿verdad? A diferencia de la negociación con Estados Unidos, donde tú ves que no es el win-win, es el win y you lost. Yo gano y tú pierdes, en el fondo. Y tú pierdes porque yo tengo armas, tengo bases militares, tengo el voto en el Fondo Monetario Internacional. Los chinos son mucho más inteligentes. Tienen recursos y entonces han penetrado muy profundamente en América Latina, muy profundamente en África, y están avanzando muy fuerte también en Asia. La caída de Afganistán, por ejemplo, para ellos es realmente miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque les abre la posibilidad de un gasoducto directo entre Irán, gran productor mundial de gas y de petróleo, y la China. Directito pasan por Afganistán y entran a China, no tienen que dar las vueltas que van por, qué sé yo, por Kazajistán y los demás países, o meterse en los barcos ahí en el Golfo Pérsico, directo vienen. Y están dispuestos a hacerlo ellos. Y ya antes de que cayera Kabul, ellos recibieron a una delegación del nuevo gobierno afgano,
que por supuesto no cuenta para nada con mi simpatía, pero bueno, ellos están haciendo negocios del interés nacional. China necesita energía. Afganistán es el lugar por donde pasa la energía. Bueno, van a hacer una política así. Entonces yo creo que, ahora, es una política que evidentemente los países nuestros tienen que reaccionar con cuidado también, porque la voracidad por recursos naturales que tiene China es impresionante. Claro, son 1.400 millones de personas, ¿verdad? Y China cumplió una proeza histórica, sacó de la pobreza a más de 800 millones de personas. Cuando uno mira el panorama latinoamericano, en el fracaso pero rotundo de todas estas políticas que hemos hecho acá, que ha llenado de pobres el continente, ¿verdad? Hay que respetar aquello. Y negociar, tratar de negociar muy fuertemente. Redondeo la respuesta porque puede haber otras personas. Mira, acá hubo una experiencia muy interesante con el tema de la soja. Los chinos presionaron mucho y querían la soja, simplemente el poroto de soja. Y en un momento determinado, el gobierno de Cristina Fernández dijo, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a darle poroto de soja, pero una parte lo vamos a enviar como aceite de soja, con una producción, una elaboración acá, hay valor agregado y mandamos. Bueno, los chinos se opusieron, son negociadores duros, no vayan ustedes a creer que es pura simpatía aquello. Pero fíjate que Argentina entonces, Cristina dijo, bueno, no se le vende a los chinos, si no quieren no se le vende. Como hay muchos compradores en el mundo de soja y de aceite de soja, Argentina pudo rápidamente compensar esa falta. Al año siguiente los chinos aceptaron, tomaron nota, no son tercos, tomaron nota y dijeron, bueno, muy bien, una parte que venga como soja elaborada, como aceite de soja. Entonces, esto demuestra de que a veces nuestros países, por no plantear una negociación un poco dura, que puede tener un costo inicial fuerte, pero que a la larga después te permite aprovechar, ¿no es cierto?, lo que significa la demanda de productos chinos. Y tener cuidado también con la legislación nuestra, la protección del medio ambiente, etcétera, la legislación laboral, que China a veces en su impulso se lo puede llevar puesto. Entonces, depende mucho de nosotros. No podemos pensar de que China se va a preocupar por el interés nacional y el medio ambiente de Chile o de Argentina. Esta preocupación de nuestro gobierno, de nuestros movimientos sociales, nuestras fuerzas políticas. Pero puedes negociar con ellos, puedes negociar con los rusos, puedes negociar con Estados Unidos. Yo creo que, y lo peor que podríamos hacer nosotros, en función de esto, es hacer que los enemigos de Estados Unidos sean nuestros enemigos. Digo, Estados Unidos ha seguido un curso equivocado de acción. No puede ser, ¿verdad?, que un señor como Joe Biden, con toda la experiencia que él tiene, en ese artículo que yo les digo de los meses de marzo, abril del 2020, en la revista Foreign Affairs, defina a Xi Jinping como un matón chino, textual, un matón chino que tiene a centenares de millones de sus ciudadanos trabajando en campos de trabajo forzado. Oye, eso no se puede decir. Aparte de ser una infamia, es un error diplomático de proporciones gigantescas, ¿verdad? Y convierten a China, y ahora ni les cuento los últimos trabajos que están saliendo, China, the main enemy, el enemigo principal, así todo, ¿verdad? China es un país que tiene una tradición militar defensiva. China es un país que construye una muralla para que no lo invaden. No salió a invadir a nadie. Esta es la realidad, a diferencia de Estados Unidos, que se apoderó de cuantos territorios pudo en todo el mundo. A ver, los japoneses hace 30 años que quieren acabar con la base de Okinawa y no se van los americanos del Japón. Hay ¿cuántas bases norteamericanas todavía en Alemania? Terminó la guerra mundial en el 45, están las bases militares ahí todavía, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esa caracterización que hizo Biden en ese artículo tan desafortunado no ayuda. Y los chinos le han respondido, le han dicho, señor Biden, ¿cuántas naves chinas de guerra usted ve enfrente al Golfo, a la hermosa bahía de San Francisco? ¿Ve alguna nave? No hay ninguna nave china. Venga acá, al mar de la China, va a ver qué cantidad de navíos de guerra norteamericanos están surcando, y submarinos y aviones permanentemente acosándonos. Entonces, no podemos nosotros alinearnos
con quien Estados Unidos ha definido de una manera torpe e injusta como su enemigo, su rival a destruir. Espero yo que los gobiernos de la región actúen razonablemente e inteligentemente, y va a ser para nuestro bien. Más preguntas. Don Atilio, hay algunas preguntas en el Facebook Live, se la voy a leer. La pregunta es de Bernardo, dice, en el escenario que usted plantea, ¿cómo visualiza la Revolución Cubana, su proyección y su futuro? Y bueno, yo creo que para la Revolución Cubana esta reorganización del sistema internacional es una buena noticia, ¿verdad? De hecho, si Cuba todavía no ha sucumbido ante esta brutal agresión de Estados Unidos, de una maldad inconcebible, porque no tenemos que olvidarnos de que se intensificó el bloqueo con esas 243 decisiones ejecutivas de Donald Trump en el medio de la pandemia, ¿verdad? Lo cual habla de una maldad pocas veces vista en la historia. Si ha podido resistir Cuba, aparte del heroísmo de su pueblo, como todos conocemos, ha sido porque, bueno, Cuba ha tenido la ayuda, ¿no es cierto?, de China y de Rusia, en parte de Irán, sorteando algunos de los obstáculos más importantes que configuran el bloqueo que enfrenta Cuba. Es decir, se habla a veces de que hay problemas de suministro eléctrico en Cuba, claro que lo hay, porque resulta que Cuba tiene centrales termoeléctricas que funcionan sobre la base de derivados del petróleo, gasoil o fuel oil, depende cuál de las centrales. Y a veces los barcos no llegan, a veces no pueden llegar. A veces hay barcos que tienen que hacer un traspaso de carga en alta mar para llegar medios disfrazados a Cuba, digo, es una cosa tremenda. Y ahora, bueno, tienen un gran desafío. Ahora, Cuba está bajo una agresión permanente, lo estamos viendo, ¿verdad? Estados Unidos no se resigna, haga lo que haga Cuba, Estados Unidos va a atacar. No hay manera de calmarlos. Yo creo que esto viene ya desde épocas muy lejanas. Fue el que a la larga fue presidente de los Estados Unidos, que fue John Adams. Cuando John Adams lo mandan a Londres, después de que terminó la primera fase de la guerra entre las 13 colonias y la corona británica, Adams va allá para negociar un nuevo acuerdo comercial. Y entonces estuvo ahí varios meses y finalmente logró que se restablezcan las relaciones comerciales entre las colonias y el gobierno de Su Majestad. Y manda una carta muy interesante diciendo, bueno, debemos celebrar esto, vamos a normalizar esas relaciones, va a ser bueno para nuestro naciente país, pero advierto que hay un peligro muy grande, y es que la corona británica tiene muchas posesiones coloniales en el Caribe, lo cual torna imprescindible que cuanto antes sea posible incorporemos a la gran isla de Cuba la jurisdicción de los Estados Unidos. Estamos hablando de 1782, 1783. Ahora yo por ahí digo un poco humorísticamente, no había siquiera nacido el tatarabuelo de Fidel y estos ya estaban con la obsesión de quedarse con Cuba, ¿verdad? Porque Adams veía que evidentemente era un peligro para las 13 colonias el hecho de que hubiera todas estas islas en el Caribe que fueran dominios de la corona británica. Entonces, Estados Unidos no va a aflojar eso, no ha producido ninguna modificación en lo que es la política muy reaccionaria en contra de Cuba, y lo que yo digo es que, bueno, si el experimento cubano es tan malo, bueno, levanten el bloqueo para que se caiga por su propio peso. Si la cosa aquella tan mala, tan horrible, que la gente quiere huir despavorida, levanten el bloqueo y a ver cómo se las ingenia Cuba. Se le da 5 años de plazo a ver si efectivamente cómo reacciona. Cosa de Estados Unidos no lo va a hacer jamás. Porque Estados Unidos sabe muy bien de que Cuba es un pésimo ejemplo y que a pesar del bloqueo resulta que el único país latinoamericano que tuvo capacidad para desarrollar vacunas en contra del COVID, lo cual nos debería avergonzar a argentinos, chilenos, mexicanos, brasileños, colombianos, que sin bloqueo no hemos podido desarrollar una sola vacuna. Y ellos con bloqueo la han desarrollado.
y en general han tenido, tienen la vacuna, pero no les dejan llegar las jeringas para inyectar la vacuna. O sea, es una maldad terrible. Entonces, yo creo que si Cuba es dejada, digamos, se levanta el bloqueo, no tengo la menor duda de que habría una apertura política muy significativa. Pero no puede haber una apertura política significativa. Y acá voy a citar un autor muy extraño, muy ajeno a la tradición del pensamiento socialista, San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden jesuita, cuando dijo, en cada ciudadela sitiada, cualquier disenso se convierte en herejía. Eso dijo Ignacio de Loyola, ¿no es cierto? Hablando de la dificultad de este libre flujo de las ideas, etcétera, cuando tenés una ciudadela sitiada y que te están tirando con todo, ofensiva diplomática, económica, política. Cuba calificado como país terrorista. Cuba ha sido víctima del terrorismo internacional. A ver, ¿qué país de América Latina le volaron un avión de línea con pasajeros y todo? Como le pasó a Cuba con Cubana de Aviación. Ni LAN, ni Aerolínea Argentina, ni la Varig chilena, o la GOL, o la TAM, ninguna aerolínea latinoamericana fue bombardeada y tirado por la contrarrevolución, excepto en Cuba, y ese país lo acusan de terrorista. Entonces, bueno, yo creo que por eso digo, ¿hay problemas en Cuba? Claro que hay problemas en Cuba, muchos problemas, pero la solidaridad con Cuba es fundamental para nosotros, ¿verdad? Por razones más que política, humanística. ¿Cómo vamos a ser solidarios con la tentativa de asfixiar un país durante 62 años? El bloqueo más prolongado en la historia de la humanidad. No hay ninguna experiencia como esa. Ninguna. Busquen por donde quieran, en África, en Asia, en Europa. No existe un caso como este y sin embargo ahí está. Habrá que expresar nuestra solidaridad con Cuba, como lo ha hecho durante muchos años Chile, y que deberá seguir haciéndolo en el futuro. La izquierda cristiana ha expresado su solidaridad y compromiso con Cuba, con su revolución y con su pueblo. Así que estamos en ese mismo camino. Nos acompaña don Atilio, la candidata a diputada en las elecciones de noviembre por la izquierda cristiana, la compañera Romy Bernal, que quiere hacerle una pregunta. Romy, habilita tu micrófono. Ahí está. Estimado, mucho gusto. Voy directo al grano. Usted mencionó también que, por ejemplo, China invirtió en educación, ciencia y tecnología y que por eso había avanzado, por tener capital humano especializado. ¿Cuál retrasa mucho, digamos, o cuál va a ser el efecto que va a tener en Chile si nosotros seguimos exportando solo materias primas y no invertimos en educación, si no invertimos en ciencia y tecnología? Porque podría cambiar el escenario, digamos, para hacer estas negociaciones que usted menciona, porque nosotros tenemos los recursos, pero no queremos que vengan otros a explotarlos y nos dejen el impacto. Entonces, se retrasaría mucho, digamos, si continuamos picando piedra o ya empezamos a agregarle valor agregado a nuestros productos. Mira, Romy, yo creo, gracias por la pregunta y suerte en las elecciones, te lo deseo de todo corazón, ojalá que puedas entrar. Yo creo que Chile fíjate que tiene personal preparado para poder exportar productos con mayor nivel de valor agregado. Tengo que informarme sobre cómo está ahora el asunto del litio, no quiero por eso hablar de más, es un tema que tengo ahí pendiente. Pero yo creo que esa inversión en ciencia y en educación es fundamental para nuestros países, absolutamente fundamental. China, mucha gente piensa que China se insertó en la economía mundial por la baratura de su mano de obra y porque le pagan muy mal a sus trabajadores, lo cual es otra mentira de esta que circula. Yo estuve investigando un poquito el tema ese. Tú sabes que en el sector manufacturero chino, el salario medio del sector manufacturero en China es el mismo que tienen los trabajadores en el sector manufacturero en Portugal. O sea, es cierto que Portugal no es Alemania, no es el país más desarrollado de la Unión Europea, pero no es verdad de que China avance en la economía mundial porque le da una escudilla de arroz o de frijoles a sus trabajadores y tienen 16. No. Es decir,
China, digamos, superó, mirá, te digo de memoria un poco el dato, en tecnología, a ver si lo puedo mostrar, porque por ahí eso tal vez es más efectivo. Puedo compartir pantalla, ¿no? Sí, ahí está, ahí Mira, déjeme, ahí está habilitado para compartir pantalla. miren esto. Este es un informe de la Nikkei Asian Review. Ustedes lo pueden leer, ¿verdad? China impulsó la investigación y desarrollo. En el 2018 registró más de 30.000 patentes en inteligencia artificial, 10 veces más que hace 5 años, y 2 veces y media más que Estados Unidos, a quien sobrepasó en esa carrera en el 2015. Este es el secreto de China. El secreto de China no es la baratura de la mano de obra o el tamaño del mercado. Claro, eso evidentemente contribuye, pero el secreto de China es esto, la inversión en ciencia y tecnología fenomenal que han hecho esta gente. Acá hay otra lámina, a ver si me dan otra vez la posibilidad, a ver si la encuentro por acá, una lámina muy interesante, que siempre cuando uno la quiere no la encuentra. A ver, no la tengo a la mano, bueno, pero cuando se ve el número de graduados, ¿verdad? Uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible, ¿verdad?, que Estados Unidos no pueda invertir más en educación? Y no quiere, y por una razón, ¿verdad? Y la razón es que, acá está la lámina, miren, acá se la quiero mostrar. Está habilitado para compartir pantalla. Ahí está. Fíjate, ahí está lo que ya antes les decía. Miren esta evolución. Y esto es lo que tú me preguntabas recién. Fíjate lo que es esta curva de China, ¿verdad? Que a principios de siglo, en el año 2000, China tenía un poco más, ¿verdad? Estados Unidos tenía unos 140.000 graduados, China un poquito más de 200.000, pero ya en el 15, China tenía casi 1.200.000 y Estados Unidos todavía no llegaba a los 200.000 graduados. Este es el secreto, no hay otro. Hoy el secreto está por el control, el manejo y el desarrollo del conocimiento. Esto es lo que realmente permitió a China avanzar y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, tu pregunta, Romy, y creo que hay que hacer un esfuerzo. Y Chile además tiene una tradición, ¿verdad?, muy importante de investigación y de desarrollo científico. Lo que pasa es que los gobiernos neoliberales no han alimentado eso. En general, en todos los países de Latinoamérica, el neoliberalismo ha producido, perdón, me corrijo, no solo en Latinoamérica, también en Estados Unidos, ha producido una desinversión en materia de educación. Y eso tú lo ves, por ejemplo, en Estados Unidos, que viejos programas de desarrollo educativo, transferencias del gobierno federal de Washington a los gobiernos estaduales o locales, porque en Estados Unidos la escuela primaria y la secundaria se financian con los impuestos de los estados o de los municipios, pero siempre había una ayuda de Washington, del gobierno central. Eso se acabó con Reagan. Se acabó con Reagan y se produjo una caída a plomo, ¿no es cierto?, de la calidad de los chicos que egresan. Yo he enseñado muchos años en Estados Unidos, después de Reagan, y te digo que yo he tenido alumnos en el MIT, por ejemplo, que yo no podía creer cómo escribían tan mal en inglés. En un momento, les cuento una anécdota, yo pensé que había sufrido de un ACV o algo me estaba pasando, porque no entendía lo que estaba escrito ahí, y me levanté corriendo a la oficina del colega que tenía en el cubículo al lado, y digo, oye, por favor, mírame esto, no sé qué está pasando. El hombre lo empezó a leer y me dijo, Atilio, bienvenido a los Estados Unidos post-Reagan. Este chico que te presenta este take home, este examen domiciliario con ese horror en materia de inglés, jamás hubiera sido admitido al MIT, que es una de las escuelas del liderazgo de Estados Unidos. Sin embargo, está entre los mejores que teníamos. Claro, combínate eso con el hecho de que la mitad más pobre está, el 50% de menor participación en el ingreso de Estados Unidos, ¿verdad? Prácticamente no ha mejorado su participación en el ingreso nacional en los últimos 40 años. Que el ingreso medio de la familia americana, hablemos de la familia blanca, porque la de los negros y latinos más bajo,
de la familia blanca, tal como lo dice el censo, ¿no? White families, ¿no? El ingreso medio de esa familia está en el orden de los $65.000 por año. Y pregúntate cuánto te sale una matrícula para enviar a tu hija o tu hijo o a tus hijos a una universidad de primera línea. Respuesta, promedio $70.000-$75.000 al año. Por 2 niños, $150.000. Por 4 años, $600.000. ¿Cómo hace esa familia? Pues no lo manda. El paisaje humano que yo he visto en las universidades norteamericanas de élite en los últimos años está conformado cada vez más por orientales, por chinos, por coreanos, por malayos, por tailandeses. ¿Por qué? Porque allá hay programas de apoyo a la ciencia y a la educación, fieles a la tradición de Confucio y toda esa tradición oriental que le pone tanto énfasis a la educación, y cada vez menos los famosos WASP, White Anglo-Saxon Protestant, los típicos habitantes de antes de Estados Unidos, que antes eran los excluyentes en las universidades. Y ahora no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque las familias no pueden pagar eso. A pesar de que el endeudamiento de los hogares americanos ha sufrido, digamos, un embate fenomenal, pero no alcanza. Es demasiada la diferencia. Pero claro, la educación es un negocio, como la salud es un negocio, como la seguridad social es un negocio, y cuando esas cosas se transforman en un negocio, el resultado es la decadencia, la declinación de los países. Por eso creo que ojalá que desde el Congreso tú puedas impulsar una legislación, ¿verdad?, que revalorice la tradición de investigación científica que tiene Chile, ¿verdad?, y que eso de alguna manera le repotencie el país para explotar mejor, aprovechar mejor, no explotar, no me gusta la palabra, aprovechar mejor los grandes recursos naturales que tiene Chile. Don Atilio, hay otra pregunta en el Facebook Live. Vamos. Verónica le pregunta lo siguiente. Su compatriota Francisco, en Fratello Tutti, plantea 2 ideas y quiere saber qué piensa usted de ellas. La idea 1 es la construcción de un nuevo orden mundial. La idea 2 es la sujeción de la economía a la política. Bueno, está en línea. A ver, lo primero es, lo segundo está claro en la tradición del pensamiento cristiano, ¿verdad? La economía al servicio del hombre. Yo recuerdo textos de la década del 50, del siglo pasado, Maritain, Emmanuel Mounier, ¿verdad?, que de alguna manera fueron inspiración para mucha gente del pensamiento cristiano de avanzada en Chile. La economía no puede ser estar guiada por el principio de la maximización del lucro. Eso es absolutamente contrario a la naturaleza del ser humano. Ahora, la construcción de un nuevo orden mundial me parece que es muy importante. El Papa en la reunión que tuvo ahora hace poco con los movimientos sociales estuvo muy firme en sus declaraciones. Pero desgraciadamente esto supone que hay un concierto internacional de naciones que apoyan esas iniciativas, las toman como propias. Pero desgraciadamente todavía no vemos eso, ¿no es cierto? Vemos países europeos que han estado acompañando a esas políticas tan salvajes que ha promovido Estados Unidos, ¿verdad?, el imperialismo norteamericano. No van a querer cambiar fácilmente el orden internacional, pero lo que dice Francisco es una realidad. Necesitamos así, no puede ser que haya un orden internacional en donde una ley que apruebe el Congreso de los Estados Unidos se aplique en Chile y quien desobedezca pueda ir preso o ser objeto o sujeto de una sanción en Chile. O en Alemania o en Francia. Le pongo el caso, por ejemplo, de bancos que intervinieron en operaciones de comercio exterior en Cuba, en Irán y en Sudán, fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos con multas gigantescas, porque violan una ley de los Estados Unidos. Pero ¿desde cuándo una ley de Estados Unidos tiene que regular el comportamiento de un banco francés, un banco alemán, un banco chileno, un banco argentino? ¿Qué sistema es este? Claro, es un imperio. Bueno, pues necesitamos desarticular ese imperio.
que los países tengan la capacidad para hacer, digamos, dentro de la ley, dentro de las normas morales, ¿verdad? Como quería Kant, obrar en función de lo que son sus preferencias, sus intereses. No puede Estados Unidos. Las sanciones fueron brutales. Al banco francés, el Paribas, ¿no es cierto? Casi 9.000 millones de dólares. Con la complacencia del gobierno francés. En ese momento estaba François Hollande y se limitó a decir que le parecía excesiva la multa a la cual había sido sometido ese banco, cuando debería haber dicho Francia no va a condonar jamás que se sancione un banco francés por hacer operaciones comerciales legítimas, válidas. ¿Cómo se lo va a sancionar? Porque a Estados Unidos no le gusta. Entonces, claro, hay que hacer ese nuevo orden. Francisco ha sido uno de los grandes promotores de todas estas ideas y por eso creo que su papado marca realmente un antes y un después, mismo en el sistema internacional, pero todavía queda un camino muy largo para seguir por delante. Estados Unidos no va a ceder fácilmente sus privilegios tradicionales. Don Atilio, permítanos una última pregunta antes de despedirlo. Tenemos don Luis Humberto González, quiere hacer una pregunta. Humberto, activa. Ahí estás, Humberto. Buenas tardes, don Atilio. Gracias por acompañarnos en este mes de aniversario de los 50 años de la Izquierda Cristiana de Chile. Quería preguntar a propósito de lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Sin duda, usted nos dice que se produce una transición de ahí en adelante. América Latina, nuestro continente, su país, mi país, en este reacomodo de la mesa de las tres patas que menciona, ya no solo Estados Unidos, sino que también China, Rusia. ¿Cómo nos adecuamos? ¿Con quién nos adecuamos? Y cómo seguimos avanzando y potenciando necesariamente la hermandad de nuestro continente. Bueno, mira, yo creo que todo este nuevo escenario internacional nos da un cierto oxígeno económico muy importante. Para nuestros países, productores de materias primas, productores de alimentos, saber de que tenemos compradores y tenemos inversores que nos puedan ayudar en algunos proyectos es muy importante. Ahora, es muy importante en ese marco buscar formas de coordinación de los países de América Latina, que era el gran proyecto que tenía Hugo Chávez, que desgraciadamente no se pudo concretar, porque Chávez, que era un hombre, contrariamente a la imagen que se ha difundido de él, sobre todo gracias a las descalificaciones, los insultos de Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Chávez era un personaje muy culto. Yo tuve ocasión de ver su escritorio de trabajo, mirar los libros que tenía. Me permití pedirle permiso para que me dejara abrir esos libros, ¿verdad? Porque una cosa es ver los libros, ahí otra cosa es cuando lo abro a ver qué pasa. Y para mi sorpresa, yo veía libros de los cuales yo también estaba leyendo, por ejemplo, el estudio famoso de Thomas Piketty, el economista francés, sobre el capital en el siglo XXI, y así, libros cuidadosamente subrayados, que yo quisiera que la mayoría de mis estudiantes de doctorado hicieran lo mismo, subrayados con diferentes colores, con marcas a los costados, con notas a pie de página. Esto habría que pensarlo así. Si Chávez era un personaje realmente extraordinario, totalmente vapuleado, ninguneado, menoscabado por la prensa, pero era realmente un pensador y un estudioso. ¿Cuántos presidentes de América Latina ustedes conocen que pueden haber estado haciendo un trabajo como el de Chávez leyendo? Además él lo hacía con una reglita, eran todas líneas muy cuidadosas, ¿no es cierto? Bueno, ¿a qué vengo esto de Chávez? Porque Chávez tiene una idea que desgraciadamente al desintegrarse en la práctica la UNASUR no se pudo hacer, que dijo, cuidemos la cordillera de los Andes, hagamos un acuerdo entre todos los países que tenemos la cordillera de los Andes, ¿verdad? Para preservar, establecer un código común
de conducta de las empresas que trabajan en la minería de la cordillera de los Andes para preservar la cordillera, para evitar la utilización de tecnologías destructivas del medio ambiente, de la flora, de la fauna, de las aguas, para establecer, por ejemplo, decía él, límites a la explotación del oro, porque, y tenía datos muy firmes, dice, el 92% del oro que se extrae de la cordillera de los Andes, destruyendo nuestra cordillera, se destina para operaciones de especulación financiera, para hacer lingotes de oro, para que luego los vendan los suizos allá en Basilea y hacer operaciones especulativas en los mercados mundiales. Solo el 8% del oro que se extrae de la cordillera de los Andes se utiliza para hacer aleación con el cobre para la transmisión de la electricidad. Él propuso todo esto, Chávez era un adelantado, pero lamentablemente no encontró el acompañamiento y luego, bueno, vino el reflujo de estos gobiernos progresistas y todo aquello quedó en agua de borrajas. Pero creo que en el futuro, que yo espero que sea un futuro más optimista, más promisorio que el que hemos tenido en el pasado, ¿verdad? Y creo que Chile está dando una señal muy clara en ese sentido. Espero de que pueda retomarse eso y establecer ese código de conducta para la preservación de nuestro medio ambiente. Porque esta gente, si los dejamos actuar, en 30 años nos acaban la cordillera de los Andes, nos envenenan los ríos, nos envenenan los mares, nos liquidan todo. Entonces tenemos que actuar, pero no podemos hacerlo solo. Esto no lo puede hacer Chile solo, o Argentina solo. Brasil tampoco puede solo. Necesitamos la articulación. Y por eso la política de Estados Unidos, desde tiempos inmemoriales, ha sido dividir a los países de América Latina. Hay un texto por ahí, lo tengo citado, no me acuerdo ahora muy bien, pero que dice, donde no hay un conflicto, busquemos la manera de exacerbar los conflictos porque eso favorece el avance de los intereses norteamericanos en la región. Entonces, esta sería de manera muy resumida mi respuesta, ¿verdad? Don Atilio, muchas gracias por su tiempo. Para nosotros ha sido un orgullo que usted haya aceptado acompañarnos en estos 50 años de la izquierda cristiana. Le envío en nombre de nuestro partido un gran abrazo, un fraterno abrazo. Ojalá que sigamos escuchando y leyendo su reflexión, que le hace muy bien a todos los procesos que quieren construir un mundo distinto, un mundo fundado en las personas, en las comunidades y en la defensa de los territorios y de la naturaleza. Bueno, Fernando, soy yo quien agradece, lamento no poder quedarme más, pero bueno, los invito a que yo tengo una página web, es atilioborón.com.ar, atilioborón.com.ar. Tomen lo que hay ahí, es todo de uso público, ni se molesten en avisarme porque no voy a tener tiempo de responder, pero las cosas que vean que son de utilidad, no hacen falta que vean, las toman, las circulan. Hay mucho material de interés ahí porque es una página que ya tiene como 10 años, hay un archivo de materiales realmente impresionante, hay un buen buscador, así que los invito a que sigamos por ahí. Y bueno, y no descarto la posibilidad de que probablemente en enero vaya a presentar mi nuevo libro en Chile, que está a punto de salir, El sueño del Marqués se llama, Vargas Llosa, una pluma al servicio del imperio, donde hay algún análisis ya del Vargas Llosa, no del texto más filosófico, que es el que tú tienes ahí, Fernando, ¿verdad? Que es el hechicero de la tribu, que ya está en Chile, me parece también, la edición de acá. Está en Chile, claro, también, sí. Sino este otro que en Cuba. Claro, y sino este otro nuevo libro, que es un libro donde yo ya más me meto con los artículos periodísticos de Vargas Llosa, que se reproducen en casi 300 periódicos de América Latina, el Caribe, Europa y Estados Unidos, para que vean contra qué gigantes estamos luchando. Que no es una lucha igual, es una lucha profundamente desigual, porque Vargas Llosa es realmente el gran escritor, propagandista, difusor del neoliberalismo, de los valores del imperio americano. Bueno, nada más, un millón de gracias, les mando un gran abrazo y hasta muy pronto. Y suerte, Romy, en tu candidatura y a los demás candidatos que hay ahí, ojalá que puedan entrar al Congreso. Chile lo necesitará. Gracias, don Atilio. Gracias.
Adiós, buenas tardes. Adiós. Gracias, don Atilio. Adiós, muchas gracias. Gracias, don Atilio. Buenas tardes. A ustedes, gracias.